Hola, buenas tardes. Quería aprovechar la oportunidad para daros la bienvenida a este webinar con el título Abogados Junior, tres claves para el éxito. Desde Universidad Villanueva entendemos que estas tres claves fundamentales son la tecnología, la internacionalización y las prácticas, estos tres pilares pueden marcar una diferencia para cualquier abogado junior a la hora de incorporarse al mundo laboral. Yo me voy a centrar en este momento en los aspectos tecnológicos. Posteriormente, mi compañera Nuria os hablará de la internacionalización y del programa de prácticas de Universidad Villanueva. En primer lugar, ¿por qué creemos que la tecnología puede ser un punto diferenciador para un abogado? Tradicionalmente, o podríamos decir, mejor dicho, que el sector de la abogacía es un sector muy tradicional. Yo personalmente entré en el mundo de la abogacía profesional hace poco más de 20 años y en aquel momento todavía las prácticas, el trabajo se hacía con máquinas de escribir, era todo muy tradicional. Y si bien la transformación tecnológica está llegando a todos los sectores de la actividad económica, y la abogacía no se escapa de esa transformación, hay que decir que les ha llegado más despacio que a otros sectores, como pudieran ser el sector de la energía, por supuesto el sector de las telecomunicaciones. ¿Por qué? Posiblemente haya muchas razones para explicar esta reticencia al cambio tecnológico dentro del mundo jurídico. Quizás es porque la profesión de abogado es de las más antiguas del mundo. Pero el hecho es que la adopción de esta transformación no solo la digitalización, sino algo mucho más importante que debemos entender, que es la transformación digital, que es un proceso más complejo que el mero uso de las herramientas digitales. Implica la transformación digital que cambiamos nuestra forma de relacionarnos con el mundo profesional y a día de hoy la tecnología pasa a formar parte del desarrollo de nuestra actividad profesional. No simplemente nos limitamos a utilizar un ordenador donde antes utilizábamos una máquina de escribir. Esto es un cambio más profundo. Y dado que el sector de la abogacía es más reticente a este cambio, aquellos profesionales, esos jóvenes profesionales que se sumen a la corriente de este cambio tecnológico, sepan adoptarla y sean capaces de dominarla, van a tener un valor diferencial muy importante de cara a su empleabilidad y a su potencialidad como profesionales en el sector. Dentro del mundo tecnológico, de este movimiento transformador, he seleccionado una serie de temas que quizás son de mayor actualidad o que quizás están generando, podríamos decir, mayores quebraderos al mundo jurídico. Uno de ellos es el ahora muy famoso blockchain, que, bueno, ahora es quizás más famoso porque personalidades como pudiera ser Elon Musk o Richard Branson se están sumando a darle promoción, pero es un fenómeno que tiene ya cerca de 15 años de antigüedad. Y todos hablamos de él, pero muy pocos entendemos realmente cómo funciona. ¿Qué es eso del blockchain? Porque nos suenan las monedas, esas monedas virtuales que están en un monedero virtual, que no sabemos si es como nuestra cartera de toda la vida, pero guardada en una especie de correo electrónico. Y la realidad es que el blockchain es una realidad más compleja, es una realidad que va mucho más allá de una forma de pagar y de mover dinero sin que aparentemente los bancos o los gobiernos o las haciendas nacionales se den cuenta de ello, ¿no? Realmente el blockchain es una revolución equiparable a la de Internet. Es una red de intercambio de información y no solo para mover monedas virtuales, sirve para muchas más cosas. En el fondo, el blockchain lo que implica es una especie de ordenador descentralizado en el cual se pueden ejecutar numerosas aplicaciones y no está en ningún sitio específicamente. Es como, por hacer un símil para aquellos que les gustan los clásicos del cine, el popular Skynet de Terminator, ¿no? Es un ordenador que está en todas partes y en ninguno, ¿no? Pues eso es el blockchain. Es un ordenador que está
en todas partes, en todos aquellos ordenadores sumados a la red y en ninguno en concreto. Y sus potencialidades, pues sus potencialidades son casi infinitas. La que quizás mayores quebraderos da de cabeza y problemas legales genera ahora mismo son estas monedas virtuales. ¿Por qué? Porque tradicionalmente las monedas han sido emitidas por los estados, por los gobiernos. Bueno, tradicionalmente, es decir, el mundo de la moneda es muy antiguo, pero sí que es cierto que en los últimos siglos las divisas, el dinero fiat, como lo conocemos, es de carácter nacional. Y sin embargo, este movimiento, de alguna manera, que podríamos tildar de antisistema, crea un dinero que se sustrae al control del Estado. Ya no hay un banco central o un banco central europeo, una reserva federal emitiendo dinero. No, ahora lo hace una especie de red descentralizada. Y claro, eso genera un problema porque realmente podemos pagar con eso. ¿Es dinero? ¿Es legal? ¿Es fiable? Si yo manejo este tipo de dinero, ¿cometo algún tipo de delito? ¿Qué sabe el Estado, el gobierno, la banca, Hacienda de lo que yo hago con el blockchain? ¿Es completamente opaco? ¿Sí? ¿No? ¿Es un sitio lleno de piratas informáticos o es una nueva realidad que ofrece numerosas oportunidades? ¿Quién lo regula? Porque si es un organismo, si es una realidad descentralizada, ¿qué regulación me afecta? ¿No? Porque además, cuando nosotros entramos en el blockchain, se nos genera una identidad virtual. Ya no somos Antonio, María, Carlos, ¿no? Ahora somos una clave alfanumérica que en teoría no está asociada a nuestra identidad real. Pero, ¿es eso así? ¿De verdad nadie lo sabe? ¿Podemos hacer lo que quiera? ¿Cada uno? Bueno, pues este tipo de cuestiones generan numerosos problemas. ¿Por qué? Porque ya no es solo la regulación. Para poder, como abogado, manejar la regulación en este apartado del mundo tecnológico, tenemos que entender la tecnología subyacente. Nunca podremos ser un buen abogado especialista en ninguna tecnología si no entendemos al menos cómo funciona. Sus pros, sus contras, sus fortalezas, sus debilidades, las realidades subyacentes. Por ejemplo, la inteligencia artificial. Ahora esta es otra realidad que cada vez está más de moda en el sentido de hablar de ella. Ahora casi todos los dispositivos tienen inteligencia artificial, pero ¿qué es realmente esa inteligencia artificial? ¿Hay algo que piensa distinto a un ser humano? Cuando decimos que cualquier sistema tecnológico tiene inteligencia artificial, ¿realmente tiene opinión propia? Porque es que esto es muy irrelevante. Es decir, si tiene opinión propia, ¿quién es el responsable de lo que haga? Porque es que realmente pensemos, por ejemplo, en los coches autónomos que llevan inteligencia artificial. Van aprendiendo entre comillas. Es decir, ellos saben el coche se detiene cuando hay un paso de cebra, va más despacio si llueve, detecta peatones. ¿Y si se equivoca? ¿Quién es el responsable? Porque en teoría sí es una inteligencia artificial, porque la realidad es que los ordenamientos jurídicos actuales, la responsabilidad jurídica está vinculada a la personalidad jurídica, ya sea la persona física o la persona jurídica, pero la persona jurídica, en el fondo, detrás de ella hay personas físicas. Entonces, cuando hablamos de una inteligencia artificial, ¿quién es el responsable de lo que haga? Porque evidentemente no podemos juzgar ni castigar, al menos a día de hoy, a una inteligencia artificial. Y alguien tiene que ser responsable. ¿Quién lo será? El fabricante del coche. Pero es que el fabricante del coche, está el fabricante que puso la carrocería, que puso las ruedas, pero quizás ese fabricante no fue el que diseñó el ordenador que lleva la inteligencia artificial. Pero es que es muy posible que esa inteligencia artificial, que es software, no la desarrollara el fabricante del ordenador ni el del coche. Quizás ese es responsable. Ya, pero a lo mejor el problema, si hubiera un accidente, no lo tiene ese software, que no tiene nada de malo, sino los sensores que lleva el coche. Y esos sensores nos permiten comunicarnos con otros. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues a través de las redes 4G, la 5G que llega ahora y la próxima 6G. Pero es que, claro, también ahí puede estar el origen del fallo. De esta manera,
cuando hablamos de el kit de la cuestión respecto a la inteligencia artificial, para un abogado, evidentemente, un ingeniero focalizará su interés en otros aspectos, pero para un abogado es un tema de responsabilidad sobre todo. Y la responsabilidad en el mundo de la inteligencia artificial va a ser enormemente compleja. ¿Por qué? Porque son muchas las empresas y las infraestructuras involucradas en qué es lo que va a ocurrir cuando algo va mal, porque por desgracia los abogados normalmente acabamos interviniendo, bueno, previamente para decidir cómo nos vamos a comportar unos con otros y luego cuando hay problemas. Y cuando haya problemas, los problemas van a ser complejos. Igualmente, de la misma manera que apuntaba que en el blockchain es difícil ser un buen abogado, si no se entiende de verdad qué es el blockchain, lo mismo va a ocurrir con la inteligencia artificial. Tendremos que entender realmente qué es y qué es realmente la inteligencia artificial, de qué depende. Depende de sensores, depende de infraestructuras, depende de los diseñadores de software, ¿de qué depende? Pues tendremos que tener en cuenta al menos todos los agentes intervinientes en que esa inteligencia artificial funcione bien, primero para regular la convivencia y después para solventar los problemas cuando esto se presente. Y para ser un buen abogado en este sector tendremos que conocer todos los elementos intervinientes. También otro tema relevante es la protección de los datos. Y la protección de los datos es relevante a diferentes niveles. Es cierto que la regulación de protección de datos es interesante. Hay que ser conocedores de que realmente a qué tenemos derecho, cuáles son las obligaciones del que tiene nuestros datos. Tenemos derecho a acceder, a modificar, cuándo estos datos pueden ser transferidos a terceros, qué podemos hacer con ellos una vez que hemos cedido nuestros datos. Pero también, aparte de lo puramente regulatorio, para ser un buen abogado de este sector, es necesario entender y conocer cuándo damos nuestros datos. ¿Por qué? Porque dar nuestros datos personales no solo ocurre cuando nosotros rellenamos un formulario respecto a cualquier cosa y damos nuestra autorización explícita para que tengan nuestros datos. Sí, esos datos son explícitos y somos conscientes de que los estamos dando, sabemos qué datos damos y probablemente sabemos a quién se los damos y somos muy conscientes de que los estamos dando. Pero nosotros generamos muchos datos personales sin darnos cuenta y no somos conscientes de que los damos ni a quién los damos. Os pongo ejemplos de casos reales. El famoso robot de limpieza que muchos quizás podremos tener por casa. Bien, uno puede pensar que ¿qué tiene eso que ver con nuestros datos personales? Tiene que ver. Ese robot está lleno de sensores y esos sensores hablan de cómo es tu casa, dónde está, cuándo hay gente, dónde están los objetos y toma datos. Y muchas veces no somos conscientes de de qué datos almacena y lo peor de todo, o lo mejor, a quién se los manda. Porque, y bueno, os doy el ejemplo del robot, pero nuestras pulseras de actividad. Tenemos un reloj que toma nuestras constantes vitales, sabe a dónde vamos, cuándo vamos, con quién estamos. Nos sigue a todas partes y nos da mucha información útil, pero también esa información útil se la guarda. Y aquí es importante tener en cuenta una cosa. Cada vez más compramos a través del comercio electrónico. Sí, es una gran ventaja. Hay muchas plataformas de comercio electrónico que nos permiten comprar en cualquier sitio del mundo. A día de hoy podemos entrar en Amazon, en AliExpress y comprar en una tienda de cualquier sitio. Pero recordad y tener en cuenta y cuidado de quién es el fabricante y dónde estamos comprando. ¿Por qué? Pues porque si estamos comprando en un proveedor, especialmente que no sea de la Unión Europea, bueno, pues quizás no estamos protegidos por la regulación de la protección de datos. Y quizás ese dispositivo que hemos comprado y que toma tantos datos nuestros y que nos puede ser tan útil, bueno, pues quizás le está enviando información nuestra a un tercero y no lo sabemos. Cuando nosotros nos subimos en un coche ya sea de cualquier plataforma de transporte, ese coche sabe que especialmente como hemos pagado a través de la aplicación, sabe que nos hemos subido, dónde vamos.
¿Hasta dónde vamos? ¿Cuándo? ¿Cuánto gastamos? ¿Con qué tarjeta pagamos? Pues no solo es conocer, como veis, la regulación de los datos de carácter personal, a que tenemos derecho, qué obligaciones tienen las entidades que los manejan, sino la parte más compleja, que es la parte tecnológica, saber y estar prevenidos para poder prever cuándo vamos a estar dando nuestros datos personales, qué precauciones tenemos que tener cuando compramos un dispositivo que genera datos de carácter personal. Y nuevamente, para poder asesorar adecuadamente a un cliente con relación a la protección de los datos de carácter personal, tendremos que al menos ser conocedores de toda la serie de dispositivos tecnológicos que generan datos personales y qué tipo de datos personales pueden ser tomados y cuáles son los problemas más habituales que generan estos datos. Otro aspecto importante, el fintech, que ahora está muy de moda también. ¿Y cuál es el significado del fintech? Cuando hablamos de fintech, ¿qué es? En el fondo, el fintech es la aplicación de la tecnología al sector financiero. El sector financiero, junto al sector financiero tradicional, están apareciendo otra serie de plataformas que prestan servicios. Bancos, la banca electrónica. Ojo, no es la web del banco tradicional, sino bancos que funcionan de otra manera. En el fondo son parecidos, pero quizás su soporte, no, carecen de ese soporte físico al que estamos acostumbrados. Y en ocasiones aparecen nuevas realidades a las que sí que no estamos acostumbrados, como que cuando solicitamos un crédito no nos lo esté dando el banco, como en el caso de la banca tradicional, sino que sea un crédito, algo así como un crowdfunding, que nos proporcionan otros usuarios de esa banca electrónica. Y estas realidades cada vez están más presentes en nuestra vida, pero tenemos que saber cómo funcionan. Por supuesto, el fintech nos habilita a abrir cuentas en cualquier sitio del mundo, porque estos bancos, dependiendo de cuál, pueden estar domiciliados en cualquier sitio del mundo y acceder a ellos es extremadamente fácil. Entonces tendremos que ser conscientes cuando accedemos a cualquiera de ellos a qué legislación están sometidos, qué garantías nos dan. Dentro de este mundo fintech aparecen las casas de cambio para las criptomonedas. Claro, por supuesto, porque las criptomonedas, si no las pudiéramos cambiar por dinero fiat, por el dinero tradicional, no tendrían quizás el valor que tienen ahora. Pero ¿a qué legislación se someten? ¿Qué garantías hay? Cuando yo meto mi dinero en el banco, yo sé que hay una cosa que se llama Fondo de Garantía de Depósitos. ¿Ocurre acaso lo mismo cuando yo meto mi dinero en uno de estos bancos nuevos, de estos ciberbancos? ¿Ocurre lo mismo con el dinero depositado en una casa de cambio de criptomonedas? Porque hay que saber cómo funcionan realmente. ¿Puedes ir contra el banco o el banco simplemente es un intermediario entre gente que toma dinero, entre gente que presta dinero y gente que toma dinero prestado? ¿Quién es el responsable? Y igualmente, para poder asesorar adecuadamente a nuestros clientes, tendremos que saber cuál es la realidad tecnológica que hay detrás. Otro aspecto que quizás ha tomado más la atención del público desde la pandemia y desde que se ha suscitado la aparición de las vacunas basadas en el ADN, cosa que en absoluto es novedosa. Los tratamientos basados en ADN existen ya hace bastantes años, pero no eran de dominio común. Pues la realidad es que nuestro ADN puede ser editado, pero editado de la misma manera que un profesional cinematográfico puede editar una película. O, bueno, un profesional o cualquiera de nosotros. Igual que nosotros podemos editar nuestros vídeos y subirlos a cualquier red social, el ADN puede ser editado con mayor complejidad, por supuesto, pero así es. Y esto suscita numerosos problemas. Es bueno saber hasta dónde llega la tecnología, qué es lo que es posible, porque se oyen muchas cosas, pero sería bueno que alguien nos dijera, alguien que supiera, hasta dónde llega esta realidad, qué es posible hacer y qué no. Y por supuesto, qué es legal y qué no lo es. Y luego,
¿Cuáles son las consecuencias de hacer ciertas cosas? ¿Podemos medirlas? Porque, por supuesto, esto cada vez va a generar mayor necesidad de una regulación, es decir, habrá que regular cada vez más qué cosas se van a hacer, cómo nos vamos a regir cuando hagamos estas cosas, qué va a regir nuestras relaciones, qué derechos tenemos. Y, por supuesto, será difícil que un abogado pueda asesorar, pueda preparar cualquier tipo de convenio, cualquier tipo de acuerdo, si no entiende qué es eso de la edición genética. Y eso, al menos, no hace falta que nos convirtamos en profesionales de la edición genética. Para eso están los genetistas. Pero sí que tenemos que tener, por lo menos, una clara visión de qué se hace, qué es posible hacer, cuáles son sus consecuencias, cuáles son las leyes que lo regulan y cuando hay un vacío legal, ser capaz de identificarlo. Por último, como ya os apuntaba al principio de este webinar, los abogados toda la vida han tenido que tener, desde la época de Roma o de Grecia, han necesitado de una serie de habilidades, una de ellas fundamental, la oratoria. Hay que defender nuestros intereses o los intereses de nuestros representados. Hay que entender las leyes. Estas son las habilidades tradicionales, las cuales es necesario trabajar. Pero, junto a las habilidades tradicionales, como ya os decía, los abogados, entre los cuales me incluyo, somos muy reticentes al cambio, somos reticentes a la modernización. Y quizás, si somos capaces de todas estas nuevas herramientas, como redes sociales, como este propio webinar, todo este tipo de herramientas que están a nuestro servicio, si somos capaces de aprender a usarlas, de darles su correcto uso, en lugar de ser una fuente de desconocimiento e intranquilidad, pueden convertirse en nuestros aliados. Quizás ya no necesitamos tanto el estar en un gran bufete de abogados para poder tener buenos clientes. A lo mejor todas estas herramientas nos permiten crear una marca personal. O si ya estamos en un bufete, quizás podemos optimizar la forma en la que se trabaja. Hay muchas cosas que se pueden automatizar. Quizás ciertas cosas ya no tenemos que estar haciéndolas nosotros manualmente. Quizás hay cosas, para eso está la inteligencia artificial. Hay muchas preguntas que son que de manera recurrente nos formulan nuestros clientes o potenciales clientes. ¿Se puede automatizar con inteligencia artificial? Sí, claro que sí. Todo este tipo de cosas, estas nuevas habilidades que requiere el abogado, pueden no solo ahorrarnos mucho trabajo, sino convertirnos en alguien diferencial dentro del sector. Y con esto voy a acabar este capítulo sobre tecnología. Tenéis, por supuesto, habilitado un chat en este webinar en el cual podéis formular cualquier cuestión y podremos responderos por el chat o si creemos que es de interés general, os daremos una respuesta en vivo a través del webinar. Y ahora doy paso a mi compañera Nuria para que os hable de esos otros dos pilares tan importantes que son la internacionalización y las prácticas. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Fernando, por tu intervención. Como dices, voy a hacer yo un poquito más de hincapié en la parte que, por mi trabajo como responsable de prácticas del área de Derecho en la Universidad de Villanueva, tanto de grados como de posgrados, tengo la oportunidad de ver cómo los alumnos se enfrentan por primera vez a su primer empleo, a su primera posibilidad de prácticas y sí que es verdad que los alumnos llegan a ese punto generalmente sin conocer todas las alternativas que se les presentan y muchas veces sin conocer ni siquiera las estrategias para enfrentarse a esa primera entrevista. Entonces, me gusta siempre decirles que hay dos preguntas a las que tienen que responder y que tienen que interiorizar. Y la primera es, ¿qué esperan de ese primer empleo, de esa primera incorporación al mercado laboral, tanto sea en prácticas como ya con un contrato junior? Hay veces que tienen las expectativas muy altas y es importante que hagan un análisis profundo de qué es lo que quieren y a dónde se quieren dirigir.
porque si no pueden llevarse una gran decepción, ¿no? Si no se ajustan esas expectativas a sus propias competencias y no hay un equilibrio entre ambas, realmente después no encuentran lo que ellos quieren. Y también debe preguntarse, en segundo lugar, qué es lo que ellos piensan que pueden aportar a esa primera empresa, a ese primer despacho al que se van a incorporar. ¿Cuál es su valor, el valor que ellos pueden aportar? Una vez respondidas estas dos preguntas, sí que es verdad que se encuentran con un ecosistema muy amplio. En el mundo jurídico, pues tenemos el 70% de los despachos que tenemos en España son despachos pequeños, despachos unipersonales, en los que hay 1 o 2 socios, un área de práctica y a lo mejor un colaborador externo. Eso son la grandísima mayoría de los despachos. Un 20% son despachos nacionales, medianos, que tienen entre 10 y 100 abogados, más áreas de práctica. Y un 5% se va estrechando poco a poco el círculo. Los grandes despachos nacionales que todos conocemos, Cuatro Casas, Uría, Pérez Llorca, Gómez Acebo y Pombo, son despachos en los que ya trabajan entre 200 y 300 abogados. Los requisitos para entrar van siendo cada vez más complejos y más exigentes. Y después hay un 2% de despachos internacionales, llámese Clifford Chance, Freshfields, Herbert Smith, en los que ya se requiere una formación no solo jurídica, sino un alto nivel de inglés, porque es el idioma en el que se suele trabajar. Entonces, el alumno, cuando termina o cuando se enfrenta a su primera práctica, especialmente cuando realiza el máster de acceso a la abogacía, se pregunta qué camino tomar. Debe saber a qué tipo de despachos se quiere dirigir y no solamente a estos que he nombrado. Hay también boutiques especializadas que llevan operaciones complejas, pocas operaciones, pero de mayor complejidad y volumen. Suelen ser de 10, 15 abogados. También se puede optar por ser un freelance y trabajar por su cuenta, lo cual conlleva mucho más riesgo. Trabajar en una Big Four, que es más o menos un despacho, la parte legal de estas Big Four, pero no es exactamente el modo de funcionamiento de un despacho tradicional. Y también puede optar por dedicar, ya que el derecho estructura la mente de una manera determinada, puede aplicar esa forma de pensar a otras áreas de trabajo, ¿no? Lo importante es no quedarse en lo que todo el mundo conoce, sino investigar y sobre todo ser realistas, saber qué se quiere, dónde se quiere y por qué. Si una persona, por ejemplo, no está dispuesta a renunciar a su vida familiar, a dedicar horas del fin de semana, a seguir estudiando permanentemente, quizás no debería plantearse entrar en uno de los despachos grandes donde el nivel de exigencia es mayor. Hay que ser muy consciente de esto. Las fortalezas y debilidades de cada uno también hay que conocerlas muy bien. Las fortalezas solemos conocerlas en general o nos gusta saberlas y las debilidades quizás no las tenemos tan estudiadas, pero esas debilidades suelen convertirse en áreas de oportunidad y en áreas de mejora. En el ejemplo que ponemos del otro pilar, ¿no? La internacionalización. Si un alumno, su intención en el futuro es dirigirse a un despacho internacional, es importantísimo que haga hincapié en la mejora de su nivel de inglés. Realmente los despachos están exigiendo prácticamente un C1 como nivel mínimo. Tanto los despachos nacionales, que a lo mejor no trabajan en inglés, pero sí que lo utilizan como un filtro más a la hora de decidirse entre un candidato y otro, al igual que pueden tener en cuenta el expediente. Y, por supuesto, los internacionales es una exigencia sin la que no se puede acceder a ellos. Un mínimo de nivel C1, incluso C2 de inglés, nivel avanzado o bilingüe. Un abogado debe trabajar eso, el tema de los idiomas, y eso, bueno, lo puede conseguir. Nosotros en Villanueva damos muchísima importancia al tema de la internacionalización del abogado, que lo vamos entrelazando un poco con el tema de las prácticas, porque ofrecemos dentro del máster de la abogacía una posibilidad de estancia internacional, que es uno de los puntos fuertes de nuestro máster de acceso. Son 3 meses, tenemos 3 destinos que se cursan durante el primer año de máster. Tenemos Berlín, Shanghai y Nueva York, en 3 universidades diferentes, con programas diferentes, jurídicos, aunque también hay algunos programas de recursos humanos, de management, de business, pero son asignaturas muy transversales que se pueden
cursar, aunque vengan los alumnos del mundo propiamente jurídico y no hayan visto nada más. No son asignaturas que les exija un conocimiento de tema de números, aunque sí que es importante, siempre aconsejo a los alumnos que aunque no hayan cursado el doble grado en Derecho y ADE, sí es importante que los números no los dejen totalmente de lado. Números, inglés, la oratoria, hay temas que para un abogado son fundamentales a la hora de empezar a trabajar. Y hay que trabajar esas carencias desde el principio de la carrera y durante el máster para poder diferenciarse, porque tenemos alumnos que están ahora en puestos muy importantes en despachos como Clifford Chance, como Cuatro Casas, que nos cuentan siempre que lo importante y lo que les diferenció fundamentalmente fue cursar esos destinos internacionales que hicieron que su currículum brillase por encima de otros. Y es verdad que además en esos despachos en los que trabajan, prácticamente la totalidad de sus compañeros, de las personas que están allí haciendo prácticas o ya contratadas, han tenido alguna experiencia internacional que ha sido fundamental para que les seleccionasen en el proceso. Y, bueno, en tema de las fortalezas, independientemente del tema internacional, como os hablaba Fernando, el tema de las nuevas tecnologías es muy importante y en la realización de prácticas creemos que es importante que desde el tercer curso, hay alumnos que desde primer curso hacen ya sus prácticas, pero como mínimo desde el tercer curso del grado es importante comenzar a moverse en ese sentido. Porque cuando uno llega al máster de accesos y decide ejercer la profesión como abogado, su currículum va a estar muchísimo más completo si figuran ya prácticas desde los primeros cursos que si se enfrenta a su primera práctica al llegar a las prácticas obligatorias del máster. Nosotros en Villanueva, en el máster de acceso, tenemos un programa de prácticas muy potente en el que garantizamos que el 100% de los alumnos tienen garantizadas sus prácticas en diferentes entidades. Por supuesto, se les permite la búsqueda proactiva, pueden buscar por su cuenta el despacho, empresa, entidad en la que las quieren realizar, pero si no, desde la universidad se les proporciona y se les asesora desde el principio, desde una tutoría que tenemos con ellos en el momento que comienzan y todos los años el 100% de los alumnos tienen sus prácticas garantizadas. Esas prácticas intentamos que sean a la carta, como decía antes, con realismo, con humildad y sabiendo que tiene que haber un equilibrio entre las expectativas y las competencias. Y se intenta que todo el alumno que desee desarrollar su práctica en un área determinada lo consiga y en el tipo de entidad que quiere, sea despacho, notaría, registro, banco, asesoría jurídica, departamento legal de una empresa o el despacho dentro de todos los tipos de despachos que hemos hablado, pues porque tenemos convenios firmados con todo tipo de entidades para que todo alumno que llegue a Villanueva pueda conseguir una práctica independientemente del área de práctica que quiera o el tipo de entidad que le guste. Y es también importante que las pueden realizar durante todo el año, durante todo el curso. Independientemente de que sean extracurriculares o curriculares, pueden realizar prácticas desde el momento que comienza el curso y sí que es verdad que las que ya forman parte de una asignatura y que conllevan unos créditos tienen unas exigencias más concretas de horas, de contenido y de requisitos, pero estamos a su disposición en el Departamento de Prácticas y Desarrollo Profesional para proporcionárselas y guiarles un poco, ¿no?, en ese camino, sobre todo si están un poco perdidos. Y, bueno, en cuanto a las áreas de mejora que yo recomendaría a las personas que se vayan a enfrentar a su primera práctica de empleo, más allá de las que comentábamos de tema digital, de hacer prácticas durante los años del grado y, por supuesto, durante el año de máster de acceso, que sigan profundizando siempre en sus conocimientos jurídicos, que estudiar no se termina nunca. Un abogado debe estar formándose siempre durante toda su carrera y hasta el final. Que aprendan a trabajar en entornos de presión porque el trabajo de abogado es un entorno exigente, marcado por plazos estrictos, en el que muchas veces los nervios y las formas en las que se trabaja juegan malas pasadas. En la resiliencia también, que tengan capacidad de adaptación a cualquier circunstancia, que tengan empatía, mucha paciencia. Hay alumnos que me comentan que
a los pocos meses de comenzar una práctica pues ya han visto algo en el despacho que no les convence, que creen que ese no es el lugar en el que deberían estar. Creo que deberían darse más tiempo para conocerse, para conocer el área en la que están trabajando y no se consigue ni en días ni en meses el adaptarse a un entorno profesional. Deben tener mucha autocrítica y ser muy receptivos a las críticas externas. Y últimamente sí que me reclaman de los despachos que sean buenas personas, que parece algo evidente, que alguien tenga que ser buena persona, pero no es tan sencillo. Personas que estén dispuestas a ayudar, a colaborar, a tratar bien a sus compañeros y, sobre todo, a no generar conflicto. Esto es un punto fuerte que también se comenta en los procesos de selección. Si una persona puede llegar a desestabilizar un equipo o si va a sumar, ¿no?, en vez de restar. Y, bueno, simplemente para terminar, debemos eliminar los mitos que nos han transmitido muchas veces en las películas, en las series de televisión, sobre el glamour de la profesión, sobre los altísimos salarios, sobre la maravillosa conciliación, porque la realidad es que se requiere mucho sacrificio y esfuerzo, mucho aprendizaje y tener mucha paciencia para llevar la evolución y llegar a ser un gran abogado. Muchas gracias, Nuria. Fíjate, yo, aunque me encargo más de la parte tecnológica, ya estoy un poco ajeno al ejercicio de la actividad como abogado. Yo vengo de esos... Yo estuve ejerciendo como abogado cerca de 4 años en esas grandes firmas. En concreto, yo estuve en Garrigues y en Quatre Casas y en uno de estos internacionales, quizás menos conocido, Davis Arnold Cooper. Y has hablado de las cosas que ellos tienen que tener claras, de los valores que deben tener, de lo que tienen que tener en cuenta, pero seguro que hay una cosa que me gustaría que ambos comentáramos desde la experiencia propia, que yo creo que puede ser muy interesante a aquella persona que nos esté escuchando, ya sea en directo o posteriormente. Cuando nosotros llegamos a una entrevista con uno de estos despachos, ¿cómo debemos, en el fondo, vendernos? Porque cada abogado tiene su marca personal. ¿Cuáles son esas preguntas en las que normalmente nos van a cribar? ¿Qué tipo de preguntas son las importantes y que con frecuencia los candidatos jóvenes, aspirantes, suelen equivocarse? ¿Cuál es tu opinión, Nuria, a este respecto? Bueno, lo que he comentado antes del el qué, el dónde y el por qué suele ser algo que se transforma después en una pregunta de entrevista. Creo que es algo que deben llevar muy bien pensado y muy bien interiorizado, como decía, porque en una entrevista un titubeo en este sentido puede descartar a un candidato. No quiere decir que tengan que tener las ideas completamente claras, porque por edad y por experiencia tampoco saben exactamente el terreno que pisan, pero una persona que llega a una entrevista y manifiesta seguridad en lo que quiere, en por qué en esa empresa lo quiere y cuál es el punto al que se dirige, eso causa muy buena impresión. Ya no hablar de la presencia, de la educación, de la forma de gesticular, el contacto visual. Bueno, parecen cosas evidentes, pero también el alumno debe ir preparado en ese sentido. Pero yo creo que lo que siempre nos dicen cuando vienen a Villanueva, siempre organizamos un Talent Day a principio de curso, en el que vienen personas relevantes de socios de despachos, de Big Four, a dar pautas en este sentido a los alumnos para enfrentarse a las entrevistas, cómo preparar su currículum. Y siempre al final les dicen, sé tú mismo. En la medida de lo posible, sé tú mismo, no quieras ser otra persona y mantén siempre el equilibrio entre el estar retraído y el pasarse de la raya y caer en esas trampas que a veces el entrevistador pone para que se cree un clima de confianza en el que uno se relaja y llega un momento en que habla más de la cuenta o confunde el contexto y olvida que está pasando un proceso de selección. Sí, por supuesto. Yo una de las cosas que hacía en su momento cuando busqué trabajo en estos despachos era estudiarme un poco la empresa, ¿no? Exacto. Leer sobre ellos. Y además los despachos, cuanto más grandes son, Davis Arnold Cooper a nivel internacional no sé cuántos eran, pero en la oficina de Madrid
éramos 50, pero por ejemplo, Cuatrecasas, que éramos en Madrid 300 o 400 en aquel momento y en Garrigues 800, tiendes a la superespecialización. Y ellos lo que buscan es, aparte de la madurez y el saber estar, por supuesto, les gusta que ya vayas un poco orientado, es decir, dentro de ese mundo enorme que es el despacho, aunque algunos tienen los programas de training, que estás 2 años dando vueltas por diferentes departamentos, sí que les gusta que tengas un poco clara tu práctica profesional. Y ahí es donde quizás es muy importante que, aparte de la experiencia que te puede dar un máster como el de acceso a la abogacía, que tengas ya alguna preparación complementaria en algún campo específico. Por eso hemos empezado, yo creo, mencionando el tema de la tecnología. Cada vez más, y soy consciente porque yo tengo compañeros míos que siguen en los despachos y que ahora son socios, y de hecho en algunos de estos, bueno, se puede decir, por ejemplo, Garrigues ahora mismo está desarrollando un departamento para tecnología, y uno de los conflictos que tienen es que les faltan abogados con experiencia en este campo, ¿no? Y supongo que si les pasa a ellos, les pasará a otros grandes despachos. Y quizás, si ya además vienes con una idea clara, bueno, ya puede ser tecnología o puede ser procesal o puede ser porque has hecho un máster en impuestos, pero ya quizás si vienes con un conocimiento previo de tal manera que tu proceso de entrada, de adaptación a la firma es más corto, porque ya llevas mayores conocimientos, quizás eso te hace más empleable, ¿no? Tienes la conciencia clara de lo que quieres, además llevas una especialización previa, con lo cual te ven como más convencido de estar donde estás, ¿no? Y al final, por una empresa... Nuestros alumnos que cursan el doble máster con abogacía digital se diferencian, y las empresas y despachos que tienen ya sus departamentos de nuevas tecnologías o empresas de este sector ya directamente me solicitan a estos alumnos porque Claro. prefieren que lleven esa formación ya de serie, ¿no? Y igual que pasa en despachos de penal, el alumno que tenía un máster en criminología o algo especializado siempre pasaba por delante en el momento de hacer el filtro. Pero ahora mismo sí, es fundamental. El tema internacional y el digital, como decimos, es la base. Sí, el idioma es esencial. ¿Y qué consejo crees tú que le podríamos dar a alguien que opte por la vía, ¿no?, del street lawyer, alguien que se lo quiera montar por su cuenta, un freelance? ¿Qué consejos le deberíamos de dar? A mí, yo no llegué a hacerlo porque no sabía ni cómo empezar, ¿no? Pero quizás... La verdad es que son los menos, porque sí que es verdad que la mayoría de nuestros alumnos comienza haciendo sus prácticas en despacho, después va cambiando, a veces prueban diferentes áreas de práctica. Los que entran en los grandes despachos se suelen quedar ahí porque ya los selecciona para que continúen esa carrera ascendente, siguiendo el proceso que tiene por ejemplo, una Big Four o un despacho de los grandes. Pero realmente los que han decidido empezar por su cuenta siempre ha sido después de unos años de práctica o de contrato junior en otra entidad. Es muy raro el alumno que hoy en día termina y monta un despacho solo, porque lo más probable es que se estrelle. Pero le recomendaría, en el caso de querer hacer eso, bueno, si es tan valiente, que tenga una buena red de contactos. Hoy en día, pues, los jóvenes tienen una red de contactos personales muy amplia. Yo les recomiendo que tengan LinkedIn, por lo menos desde tercero o cuarto. Es importante que tengan un perfil profesional en las redes. También les aviso que tengan mucho cuidado con las redes y todo lo que publican, porque todo se ve en los procesos de selección. Últimamente acceden mucho a los perfiles que tienen los alumnos en las redes, tanto en Instagram como en Twitter, y eso puede condicionar también su selección. Pero si tienen un perfil profesional, únicamente profesional, desde tercero o cuarto, en el que van reflejando las prácticas que van haciendo, también de cara a una selección posterior, pueden destacar. Y para un freelance, pues eso, contactos, formarse muy bien, pero yo creo que es prácticamente imposible sin pasar previamente por un periodo de aprendizaje en el que absorban la experiencia de otros. Es complicado, y yo remarcaría aquí una cosa que me he encontrado en los abogados en general, y empezando por mí mismo cuando yo empecé. Estamos cortados mucho por el patrón de
resolver problemas jurídicos, pero no somos nada emprendedores. Nos falta eso, ¿no? Que es una de las cosas por las que metimos en el programa de abogacía digital, que bueno, la gente se queda con la primera frase, abogacía digital, pero también se llama emprendimiento y tecnología. Uh-huh. Porque al final, si eres capaz de detectar necesidades, porque al final el emprender da igual, es decir, siempre es lo mismo. El emprender es detectar una necesidad, ver cómo identificar esa necesidad, saber cómo llegar a esas personas que tienen esa necesidad y ser capaz de ofrecerles una solución, ¿no? Es decir, lo que pasa es que los abogados hacen esto poco, primero porque es muy difícil, como tú bien dices, ¿no? No salimos preparados. Los abogados muchas veces no salen preparados para enfrentarse a la selva que es montar tu propio despacho, pero aparte les falta quizás esa formación en emprendimiento de saber por dónde empiezo. ¿Por dónde empiezo? Es que la gente quiere montar un despacho y dice, ¿qué hago? ¿Pongo, como hace 50 años, una placa en la puerta de mi casa que ponga abogado? No, ya, eso ya no puede ser. Ahora hay otras formas de hacerlo, ¿no? Que también yo creo que eso es un tema interesante en el que, si bien es muy difícil de conseguir, bueno, hay formas de proveer de las herramientas y las habilidades necesarias para que aquel que quiera lanzarse a esa aventura pueda hacerlo. De todas maneras, sí que es verdad que, aun siendo difícil, arriesgado, los abogados de ahora, los alumnos que terminan ahora la carrera de Derecho y su máster, han ganado mucho con respecto a los que estudiamos Derecho hace unos años, donde no había máster, no había unas prácticas obligatorias y realmente era una locura en la que terminabas la carrera, te colegiabas directamente sin requisito previo y te lanzabas a ejercer sin la formación realmente que tienen ellos, que no deja de ser un máster de 2 años con la posibilidad de doble máster, con la posibilidad de estancia internacional, que les da un barniz en el que por lo menos se han enfrentado ya a lo que es el ejercicio real de la abogacía. Ya no es una teoría, y porque claro, era impresionante poder apuntarse al turno de oficio directamente, poder colegiarte y salir al ruedo sin realmente tener la experiencia necesaria para hacerlo, ¿no? Sí, eso sí. Eso sí que les envidio, ¿no? Les envidia sana, pero sí que me hubiera encantado volver a estudiar la carrera y volver a haber tenido esta oportunidad, ¿no? Que tienen ahora, que es que salen ya con 2, 3 prácticas hechas y no es exactamente lo mismo. Y que yo creo que además, incluso aparte de las prácticas, en el fondo, un valor que yo eché de menos en mi época en la universidad y que ahora nuestros alumnos sí que tienen esa posibilidad, es la cercanía con profesionales del sector. Es decir, porque el profesor a mí era esa persona distante que llegaba, contaba lo que tenía que contar y ya está, ¿no? Pero no podías tener una interacción con alguien que hacía lo que a ti te gustaría hacer y que te dijera, bueno, mira, la realidad es esta, yo he llegado de esta manera, creo que ahora podrías tirar por este camino para lograrlo. No es que ello te dé la llave del éxito, pero por lo menos puedes tener muchas visiones personales muy valiosas directamente de profesionales del sector. Es que has tocado un punto fundamental, porque en Villanueva nos caracterizamos por el trato personalizado al alumno, la cercanía. Es una cosa que todos nuestros alumnos comentan, vengan de donde vengan. El poder acercarte al profesor, hacerle preguntas, entregarle tu currículum, sobre todo en el máster de acceso, que el claustro de profesores es un claustro formado por profesionales liberales en su mayor parte. Entonces, no es el profesor que se dedica únicamente a la docencia, que está fenomenal, pero también tienen la oportunidad de que muchas asignaturas sean impartidas por profesionales que están ejerciendo la abogacía en sus despachos. Entonces, vienen a dar la clase y se vuelven a su despacho. Tienen información de primera mano de qué es lo que están haciendo, de casos que llevan ahora en el presente o que han llevado en el pasado. Realizan talleres con los alumnos, simulacros de juicios. Bueno, es una manera de vivir la abogacía desde el máster, porque es profesionalizante, realmente es un máster habilitante. No se trata simplemente de aprobar el examen de acceso, que eso, bueno, pues está prácticamente garantizado. Nuestros alumnos aprueban prácticamente el 100% de los alumnos el examen de acceso a la abogacía, pero no solamente es ese trámite. Queremos que durante el periodo de docencia del máster realmente se formen como abogados reales. Sí, efectivamente, eso yo creo que es esencial y puede marcar una diferencia. Si te parece, Nuria, vamos a dejar ahora unos minutos para que nuestros oyentes mediten sobre lo que les hemos contado, y si quieren
preguntar algo, pues estamos a su disposición para resolver cualquier duda que puedan tener. Perfecto. Bueno, parece que no se anima nadie. No. Pues bueno, pues como va a quedar grabado y además pues están nuestros datos de contacto, si cualquiera que lo escuche o que nos esté escuchando ahora, que lo escuche posteriormente en diferido, pues estamos a su disposición para resolver cualquier duda que puedan tener. Y yo creo que podemos despedirnos, ¿no, Nuria? Sí, sí. Pues nada, agradecer a todos los que nos han escuchado o nos van a escuchar en diferido su presencia, y esperamos que haya sido de ayuda nuestra charla y que os haya aportado alguna pauta, ¿no? para enfocar el primer empleo, o al menos decidir de qué manera fomentar esas fortalezas y desarrollar las áreas de mejora que os pueden llevar al éxito, y estáis a tiempo todavía de potenciar vuestro valor. Pues yo creo que ya con eso que nos dice Nuria queda todo dicho, y animaros, que hay muchas posibilidades en el mercado laboral si sabéis cómo enfocarlas, y estamos a vuestra disposición para ayudaros a conseguir esos objetivos. Que tengáis una buena tarde. Igualmente, muchas gracias.